presten atención, porque si con 45 minutos de plática y calor se van a dormir todos, ¿eh? Entonces vamos a empezar esta plática cuaresmal. Yo les decía ayer en los sermones que íbamos a tratar de hacer un pequeño retiro de San Ignacio, aunque sea de unos días, así se escucha mejor. Aunque sea unas de las primeras pláticas, ¿no es cierto? Vamos a tratar de hoy hablar sobre el principio y fundamento de San Ignacio, que es una de las primeras, no es más que una meditación, es sentar un principio justamente, principio y fundamento. Los que han hecho ya el retiro de San Ignacio lo conocen más o menos, son verdades que meditamos, que escuchamos con frecuencia, pero que no las meditamos tan a menudo. Ese es el problema, porque si meditásemos más a menudo sobre lo que vamos a ver ahora, les aseguro que nuestras vidas serían diferentes, porque entenderíamos un poco más el sentido de la vida. Esa pregunta del millón, de qué estoy haciendo aquí en esta tierra, ¿para qué Dios me trajo a este mundo? ¿Por qué me sacó de la nada y permitió que entre tantos millones de posibilidades, de posibles, estuviera yo aquí y no otro? Y hubiera visto la luz y en la posibilidad de conocerlo. Por eso, esa es la gran pregunta que el mundo, fíjese, el mundo sin Dios es el objeto de sus crisis, el objeto de las crisis psicológicas y emocionales y las depresiones del mundo moderno. Es decir, bueno, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿De qué me sirve salir a trabajar temprano? ¿De qué me sirve ganar un poco de dinero? ¿Para qué voy a estar formando una relación, una familia, un camino, etcétera, buscando bienes de la tierra, si primero los voy a abandonar y después, en el fondo, no me hacen feliz? Porque eso lo tenemos todos en el corazón. No somos felices plenamente con las cosas de este mundo. No somos felices, este mundo es para los animalitos, es feliz el perrito que se echa en la tierra para que lo caliente el sol, y es feliz el animalito rompiendo las bolsas de basura y comiendo desperdicios, porque este mundo es para él, pero no es para nosotros. Por eso vamos a ver entonces, confrontar con nuestra vida con la razón por la cual estamos aquí, ¿no es cierto? Porque vamos a tratar de llevar una vida cristiana que sea realmente perfecta. Vivir en la verdad, como dice nuestro Señor. Y bueno, vamos a suponer cosas que acá no las voy a explicar, ¿no es cierto? No voy a entrar como en algunos retiros, si le estuviera predicando a un grupo de paganos, tendría que empezar demostrándole la existencia de Dios, pero no vamos a mostrar eso porque ya lo conocemos y lo sabemos, no solamente por la fe, sino por la razón natural. Dios es perfectamente conocible, se puede conocer. El ateo que dice que Dios no existe, dice que Dios no existe porque no quiere hacer un trabajo un poco profundo de su reflexión. Y la cuestión del alma inmortal, todos sabemos que también tenemos un alma distinta a la de los animales y que nos hace tener principios universales y diferentes, que podemos saber lo que es la amistad, lo que es el poder manejar la voluntad, y tengo hambre y no voy a comer. A un animalito le ponen comida y come, y no puede decir, bueno, hoy es viernes de Cuaresma y voy a ayunar. Entonces, cualquiera que usted agarre un niño chiquitito, yo les digo a veces en las pláticas, y le dicen, a ver, mijo, ¿por qué no llevas a tu mascota ¿por qué no llevas a tu mascota a la escuela? Y él me va a decir, ¿cómo la voy a llevar a la escuela si es un animalito? No va a saber cuál es la diferencia, pero sabe que hay una diferencia esencial entre el hombre y el animal. Desgraciadamente, el hombre animal, dice San Pablo, el que no sabe las cosas de Dios, no alcanza a ver esa diferencia, porque razona y piensa quizás como un ente sin razón, como un animal. Sí, vamos al circo antes, y no sé si ustedes alguna vez lo vieron, pero en los primeros circos, cuando uno era chico, que nos llevaban, había un caballo que le ponían, a ver, un número, hacía el 6 con la patita, el 4 con la patita, le ponía el 6 y él ponía el resultado con su pata. Qué inteligente. No, qué inteligente. Si uno le ponía un 8 y un 3, ponía el mismo resultado, porque eso era fruto de la repetición a fuerza de una educación, digamos así, una disciplina, pero no de inteligencia. Uno ve la existencia de Dios como una inteligencia ordenadora hacia un mundo ordenado. ¿De dónde sacan las abejas, por ejemplo, esa inteligencia para hacer las celdillas perfectas, para producir, a poner aquí la miel, aquí el propóleo, aquí la jalea real, y aquí, y uno le tira, viene un huracán y viene un viento y tira el panal y la vuelven a hacer en el mismo lugar?
Si fueran inteligentes, si tuvieran uso de razón, dirían, no, aquí me da el viento del norte, mejor me pongo en la cara opuesta. Y sin embargo, no, esa inteligencia instintiva que tienen los animales se la dio Dios, un ser inteligente. Un ser inteligente que se llama Dios, que es el ser subsistente por sí mismo, que no tiene principio ni tiene fin, que no es creado, que es creador. ¿Por qué? Porque la cadena es sin fin. Si Dios fuera creado, ¿quién creó a Dios? Y si a ese Dios, ¿quién? Y no, tiene que haber un creador que no haya sido creado por nadie, porque si no el mundo no existiría, el orden del mundo, la justicia. Por eso les digo, hay muchas formas de probar la existencia de Dios, pero bueno, nosotros que la tenemos y la sabemos por la fe y la hemos reconocido y visto muchas veces también en nuestras vidas. Eso no lo voy a andar explicando en este principio. Vamos a entrar entonces de lleno a una cuestión que atañe al cristiano, al bautizado, al que ha vivido de fe y al que ha recibido las virtudes teologales en el santo bautismo, a nosotros, aunque muchas veces no nos hemos portado como tales. Pero no importa, tenemos ese sentido de la fe, por lo cual vamos a poder meditar estas cosas. Entonces vamos a tratar después de estas conferencias, espero que mañana puedan venir, también sigan viniendo, hagan un pequeño sacrificio y vamos a ver estas tres series de conferencias. Entonces, para poder después cambiar de vida, porque de eso se trata, no es venir a escuchar en Cuaresma y ya cumplir la práctica cuaresmal, sino cómo voy a después, sabiendo y meditando estas verdades, cómo voy a cambiar mi vida, qué voy a hacer en mi vida para tratar de ser mejor. De ser mejor no para los demás ni para mí, de ser mejor para Dios, de ordenar mi vida conforme a la razón. Por eso, cuando uno agarra los libritos de San Ignacio, él empieza con este principio y fundamento diciendo esa verdad que yo le digo que la tendríamos que tener todos en una fichita pegada en el refri, porque es el único lugar quizás o que vemos más seguido cuando comemos fuera de horario, que es la puerta que más se abre. Entonces poner ese papelito en el refri con la frase de San Ignacio: el hombre ha sido creado para conocer, hacer reverencia y servir a Dios y así salvar su alma. Conocer, amar y servir a Dios, que sería lo mismo entonces, conocer, amar y servir a Dios para así salvar su alma. Esto es entonces lo que vamos a tratar de meditar ahora, realmente esa condición por la cual estamos en este mundo, esa pregunta del millón que nosotros tenemos la respuesta: ¿para qué estoy aquí en esta tierra? Para conocer, amar y servir a Dios y así salvar mi alma. Así nada más, eso tiene que ser un leitmotiv de vida, de cualquier vida cristiana, de cualquiera. Si uno profundiza eso y lo encarna en su corazón, yo les aseguro que todo el criterio por el cual obraríamos sería el de la salvación eterna. Todo lo que hiciéramos, lo que pensáramos, lo que dejaríamos de pensar, lo que hiciéramos, lo que no hiciéramos, lo que omitiríamos o deberíamos dejar de hacer, si estuviera impregnado de esta verdad, estaríamos siendo realmente ya almas virtuosas y en camino de salvación y de santidad. Pero desgraciadamente el orgullo del hombre, ese gran mal del ser humano, el haberse creído después del pecado original, haberse creído como Dios, esa tentación que le pone el demonio a Adán y Eva, seréis como Dios, nos hace ciegos, y muchas veces, a pesar de que sabemos que no somos dioses, nos creemos tales, y así nos comportamos, no solamente con el Dios verdadero, sino en nuestras relaciones con todas las circunstancias de la vida que nos rodean. Sin embargo, es lo que vamos a meditar ahora, el hombre fue creado para conocer, amar, servir a Dios y así salvar su alma. ¿Me explico? Este principio creador, digamos así, es para su gloria. Dios, imagínense, ser subsistente por sí mismo, no ser creado, ser creador, infinito, omnipotente, todopoderoso, todo sapientísimo, omnisciente, todas las condiciones del universal lo tiene Él. ¿Qué necesidad podría tener de esa creación que saca de la nada? El famoso Big Bang, ¿no es cierto?, que hablan todos, no Big Bang. Sí, pudo haber habido, de algún momento, de alguna forma, de la nada sale el universo. De alguna forma empieza a existir. Y si a eso le quieren llamar Big Bang, que le llamen Big Bang. Pero atrás de esa explosión, digamos así, o de esa sacar de la nada a la criatura, está el ser creador, que es a donde ya no quieren seguir. Pues después, cuando Dios saca toda esa creación, que tenemos el relato de la creación en el Génesis, Él va haciendo las cosas, va separando el agua, la luz, etcétera, todo, crea los planetas. Al final pone al hombre y lo crea a su imagen y semejanza.
Así dice las Sagradas Escrituras. Se toma barro de la tierra y le da aliento de vida, le insopla, le insufla aliento de vida, es decir, le pone el alma, crea el alma inmortal. Eso es lo que tenemos que entender en cuanto a nuestra dependencia. Somos creados, hijos míos. ¿Quién puede ser creador? ¿Quién puede de nosotros ahora, a ver, por favor, párese y diga, yo voy a sacar de la nada un pajarito? ¿O quién ahora, si agarra un pedacito de carne molida, un palito, un piquito, también hace un pájaro? No se puede. Fíjense que el hombre, aún en su soberbia, que se cree creador, nunca puede hacer nada si no es con materia viva. Las famosas clonaciones, todas esas manipulaciones genéticas, tiene que ser materia viva, porque donde no esté vivificada, no tenga un principio vital, se pudre. Por eso congelan, pero saquen del congelador el órgano que congelaron y a los 2 días está podrido. ¿Por qué? Porque el hombre no puede dar vida, porque no es creador, es creado. Y es creado para conocer, amar y servir al ser creador, al que es omnipotente. El reloj es en función del relojero, es un relojero el que tiene derecho a destruirlo, a hacer lo que quiera con su obra. Y se hizo, no se hizo solo, y se hizo con un fin. Si un relojero hace un reloj que en vez de marcar la hora, marque la temperatura, lo va a tirar a la basura, porque no es el fin del objeto que él creó. Pues así entonces, ¿para qué Dios nos sacó? Primero y nos creó para su propia gloria, por Él, para compartir su amor, por eso es la creación. Los seres irracionales van dando la gloria de Dios en su ley natural. Los días anocheciendo, amaneciendo, los animales cumpliendo sus funciones, las plantas también su vida vegetal, alimentando al hombre, y todos en orden al hombre, al ser racional que iba a poder verlo a través de todo ello. Que además nos hizo, porque el universo es cristocéntrico, lo hizo por Cristo, con Cristo y en Cristo, pensando en Él. Y lo puso en el centro de esa vida inteligente en esta tierra. Porque era en esta tierra donde Jesucristo iba a venir a encarnarse, donde el Verbo encarnado iba a venir a este mundo. Una vez entendiendo eso, tendríamos nosotros que conocer también nuestra función primera, que es darle gloria a Dios. Yo siempre ahora, bueno, ya de viejo quizás, porque de joven uno es un poco más impulsivo y también cuesta reflexionar y meterse en estas verdades, pero cuando uno va pasando el tiempo y van pasando los años y decir, Dios mío, el sentido de la vida realmente es cumplir tu voluntad, porque ¿de qué me sirve a mí hacer un montón de cosas si no es lo que tengo que hacer para salvarme? Si no te doy gloria en mi forma, tú me hiciste, me creaste a mí para ser mi imagen tuya, para ser otro tú, digamos así. Como dice el Apocalipsis, que en el cielo vamos a ser sacerdotes para su reino. Él nos creó para ser de nosotros otro Él, otro Dios, digamos así. Y esa es la función que tenemos que cumplir en cuanto a criatura. Así como las plantas tienen su función, así como el mar tiene su función, así como los animales tienen su función. La función del hombre es utilizar su inteligencia y su voluntad al servicio del Creador, no tiene otra razón de ser. La existencia humana no tiene otra razón de ser si no es dar gloria a Dios, cumpliendo justamente la función para la cual fue creado. Entonces, si uno entiende que esa dependencia absoluta de Dios, que sabe y puso en nuestros corazones hasta el último día de nuestra vida, el último latido Él lo sabe. Él sabe el momento y el instante de nuestra muerte, porque es quien lo fijó. Y nosotros no lo sabemos. Fíjense qué gran secreto y qué gran ventaja de Dios sobre nosotros. Si fuéramos todopoderosos, diríamos, bueno, hoy me muero, hoy no me muero, o mañana me quiero morir, o hoy me enfermo, o hoy me muero de muerte súbita y después me tomo una aspirina y vuelvo a resucitar. Y no sabemos eso. Todos esos misterios que tenemos en nuestras vidas nos hacen ver nuestros límites. Nos hacen ver nuestros límites y entender entonces lo que es esa dependencia que tenemos de ese ser creador, de ese ser creador. Por eso dice San Ignacio que tenemos que entender que si fuimos creados, ¿para qué fuimos creados?
para dar gloria a Dios con el conocimiento de nuestra inteligencia y con el amor de nuestra voluntad. Por eso la vida del hombre no tiene que ser una vida rastrera como la de los animales. Sí, ¿cuáles son tus metas? Como le dice San Ignacio a San Francisco Javier, que era un joven muy disoluto y salía de fiestas, estudiaban los dos en la Universidad de la Sorbona. San Francisco Javier, el gran misionero de Oriente, quería ser abogado. Y estaban estudiando en la Universidad Católica, quizás una de las más grandes de su tiempo, en la Sorbona en Francia. Y salía de noche y volvía al otro día, y San Ignacio, que tenía el cuarto al lado, escuchaba y se preocupaba porque veía que era un hombre bueno. Y hasta que un día le preguntó, y bueno, ¿y tú para qué estás viviendo? Y yo quiero ser abogado, y después voy a ser parte de la corte del rey, y después voy a ser el gran magistrado, y después te vas a morir. ¿Y después? ¿Qué va a pasar después? Si tú no eres eterno en cuanto a la vida corporal. Así fuiste creado, pero lo perdiste por el pecado original. Pero ahora eres temporal. Tu alma vivirá eternamente, tu alma lo que es más importante, por lo cual tú estás en esta vida y por lo cual puedes conocer a Dios, por ese principio vital inteligente y con voluntad que se llama alma o espíritu. Y San Ignacio de Loyola lo dejó como medio en cuarta. ¿Por qué? Porque el otro no sabía qué contestar. Entonces ahí empezó a pensar. Y ahí le dice la frase San Ignacio a nuestro Señor: a ver, ¿de qué te sirve, hijo mío, ganar el mundo si pierdes tu alma? Por eso, por lo que fuiste creado, de nuestra condición humana resulta nuestra función de criatura. Entonces el hombre no tiene que estar viviendo para esta tierra. Sí, voy a trabajar para tener dinero. Este año voy a juntar dinero para irme de vacaciones. Después voy a tener un carro. Después quiero formar una familia. Después quiero terminar una carrera. ¿Y después? Si todo eso pasa, entonces no se trata en nuestra vida de trabajar y voy a después rezo el rosario. No, voy a ir a la escuela y después voy a estar en casa meditando. Voy a hacer la comida y el domingo voy a ir a misa. No se trata de eso la vida del hombre. La vida del hombre se trata de en Dios hacer todo. Los santos monjes que han entendido esa razón que el mundo toma a los monjes de clausura como unos locos, egoístas, cobardes, porque se escapan del mundo. No, sin embargo, ellos entendieron lo que es el sentido del mundo. Entendieron que fueron creados para conocer, amar y servir a Dios y así salvar su alma. Y lo que les interesa es salvar su alma, conociendo, amando y sirviendo a Dios. Pero primero hay que conocerlo, hay que entenderlo, en la medida de lo posible, saberle su doctrina, cómo se manifiesta, cómo fundó su iglesia, toda la historia sagrada. Y después se ama. Cuando uno conoce, fíjense que el amor no viene sin el conocimiento. Primero se conoce y después se ama. Un muchacho, una muchacha, que conoce a una persona y quiere formar una familia, primero va conociendo al fulano o a la fulana. Y si le conviene y le está, según sus apreciaciones, su corazón empieza a sentir algo. Y si no, no. Pues con Dios es igual. Si yo no tengo idea de quién es Dios, de cómo es Dios, ni si existe, como pasa con el mundo de hoy, ¿qué voy a amar si no conozco? Por eso lo importante y la gracia de la fe, hijos míos, y el que hemos sido bautizados, esos signos de predilección, y no solamente haber recibido el bautismo, las aguas, las virtudes teologales de la fe, la esperanza y caridad, sino realmente aún poder vivir el bautismo católico, con la fe verdadera. Pero para eso hay que conocer a Dios para poder amarlo. Dios es infinitamente amable, porque Dios es amor, es caridad. Por eso, hijos míos, nosotros tenemos que hacer y cumplir en nuestra vida nuestra función única. ¿Para qué? Para salvar el alma, que es lo más importante. El conocimiento de Dios en este mundo, el servicio de Dios en este mundo, el amor de Dios en este mundo, lleva al principio de salvación eterna. Por eso la dificultad de salvarse. Porque si yo no conozco a Dios no lo voy a buscar, y si no lo voy a buscar y no me interesa saber que existe o que no existe, no lo voy a alcanzar. El mundo moderno es una pena como vive hoy, poniendo en duda todas estas verdades, creyendo en sus verdades humanas, ¿no es cierto?, formándose sus dioses y sus ídolos como antes de Jesucristo, como en la vida pagana.
y con una multitud de religiones que no llevan a Dios, llevan al demonio, ¿no? Como dijo Bergoglio, un abanico de religiones que llevan a Dios y que lo encuentran. No encuentran nada, encuentran al diablo, porque hay un solo Dios verdadero y que quiere ser conocido en su forma. Hay una sola Santísima Trinidad, un solo Dios, uno en esencia y trino en personas. Y el que no lo conoce después no va a entrar en el cielo. Ah, pero yo creí que, bueno, te equivocaste, hijo, yo no era el otro, el que se te mostró en forma de ángel de luz. Dios no le priva a nadie de su gracia para el conocimiento de la verdad, pero el problema es que el hombre no la quiere recibir. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce esta verdad y después tiene que forjar su vida para salvar su alma, es difícil, es duro, hay que renunciar a un montón de cosas. La vida de un cristiano no es una vida fácil en este mundo. Ni Jesucristo lo prometió, ni lo vemos en todos los días, que todo lleva a que la naturaleza se desborde, ya sea por el demonio, ya sea por las tentaciones del mundo, o aún por nuestras propias miserias y las malas inclinaciones que llevamos adentro. Pero sin embargo, si no hacemos esto, si no nos preocupamos por conocer, amar y servir a Dios, hijos míos, pues no vamos a salvar el alma. Esa es la condición. Esa es la condición. Vas a salvar tu alma, pero tienes que conocer, amar y servir a Dios. Dios tiene derecho a poner sus leyes. Por eso yo les digo, cuando uno habla de los mandamientos y habla de la vida cristiana, los mandamientos hay que cumplirlos, no hay que razonarlos, son leyes. Dios no me va a poner el mandamiento para preguntar, a ver, hijo, ¿hoy quieres cumplir el primero, el segundo, el cuarto, el sexto, el noveno, el décimo, el séptimo? No, estas cosas son así y yo soy el que manda y punto. El legislador soy yo y así son las cosas. A ti te toca obedecer como criatura y además sabes que obedeciendo a esto, lo único que haces es dignificarte. No hay que ver todos los mandamientos, como decía una vez una persona, pero todo es no en los mandamientos, que no esto, que no aquello, que no lo otro. Pero pónganle a la gente y pónganle al mundo, que es el mundo moderno, que sea lícito mentir, que sea lícito desear la mujer del prójimo, que sea lícito matar, que sea lícito robar, que sea lícito no adorar a tu Dios, al Señor tu Dios, adorar una piedra. Tenemos la humanidad antes de Cristo y ahora, que no quieren mandamientos, que todo es relativo. Ah, si sos feliz, eso es lo que importa. No importa, haz las cosas, vive en adulterio, asesina, roba, mata, haz lo que quieras, sé impuro. Los mandamientos realmente son los rieles del tren, digamos así. Sáquenle a un tren los rieles a ver qué pasa. Pero es ahí donde la soberbia del hombre, metida por el primer pecado, se cree como Dios. Pues el que no cumple los mandamientos no muestra el amor de Dios, y si el que no ama a Dios no va a salvar su alma, porque no va a vivir conforme a ese amor. Y hasta el último suspiro de nuestra vida, hijos míos, hasta el último instante que cerremos los ojos a este mundo, la función nuestra va a ser salvar el alma, perseverar en el santo temor del Señor y salvar el alma. Ah, pero yo me voy a salvar, dice el mundo, porque Dios es bueno. Qué bueno que es Dios, ¿cómo va a condenar? El infierno no puede existir, no puedo entender que existe el infierno. Hay una persona que dice, pero ¿cómo no podés entender que existe el infierno si es una cuestión, tú que eres padre de familia, cuando viene tu hijo y hace alguna cosa, le pones un castigo? Y cuanto más grave es lo que hace, más grave es el castigo. Si lo haces tú en una justicia humana, digamos así, ¿cómo puede ser que Dios no lo tenga que hacer contigo? Que eres un sinvergüenza y a ti Dios te premie. Y además te premie con un premio eterno, porque tu alma es eterna. Es imposible, es imposible. Dios no puede salvar al que no muere cumpliendo su ley. Y hasta el último suspiro. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque dice San Pablo, nadie sabe si es digno de amor o de odio. Sí, Dios me llamó, me dio el bautismo, Dios es bueno, ya estoy salvado. Cuidado que los judíos se creían el pueblo elegido y le fue como en feria por haber negado a Jesucristo. Los rechazaron y solo un resto se convertirá, los demás se van a condenar. Por eso los santos tenían terror de condenarse y tenían terror de lo que iba a seguir después de la muerte, ese juicio y la presencia de Dios. Y nosotros vivimos como si no pasara nada. Días y horas tentando a Dios y viviendo en pecado muchas veces, indiferentes otras.
olvidándonos de este sentido eterno, lo llevamos en la conciencia. Todo ser humano tiene en su conciencia la necesidad de una vida después. Por eso tengamos mucho cuidado, porque esto que estamos hablando ahora, de salvar el alma, se trata de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Aquí, en carne y hueso. El día de mañana, cuando digan fulanito se murió, monseñor se murió, mirá qué terrible, unos se alegrarán, otros se entristecerán, y de mí sabe lo que va a pasar, me salvé o me condené. Nada más. Y de todos ustedes cuando se mueran, y digamos pobrecito o ni tan pobrecito, o qué pena o ni tanta pena, ¿saben qué? O van a estar en el cielo o van a estar en el infierno. ¿Y saben cómo van a ir a ese lugar? Según sus obras. Por sus obras serán salvados, por sus obras serán condenados. Y Dios no puede salvar al que muera en pecado, como tampoco va a condenar al que muera en gracia. Por eso reflexionemos bien esa famosa frase de Jesucristo que le dice San Ignacio a San Francisco Javier: ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Vayan al panteón y pregúntenle a los muertos aún desconocidos si era importante salvar el alma. Pregúntenle a los que están salvados en el cielo, que su eternidad empieza a cada momento porque no tiene fin. Pregúntenle si los sacrificios que tuvieron que hacer en esta tierra eran importantes para salvar el alma. Vayan y pregúntenle a un condenado a ver qué pasa, que está en el infierno. Pregúntenle a Judas Iscariote, que hace 2000 años que está condenado, si era importante salvar el alma. Pues ¿cómo nos vamos a salvar, hijos míos, con nuestra función cumplida? El instrumento se usa para la necesidad. Si voy a pintar una obra, un cuadro, voy a agarrar un pincel, termino de pintar el cuadro y dejo el pincel. Voy a comer, agarro un tenedor. Termino de comer y dejo el tenedor. El instrumento es en función a la necesidad. La función del hombre para poder salvarme es cumplir los mandamientos. Es cumplir los mandamientos. Por eso tenemos que entender mucho esto. Porque salvarme o condenarme, vivir para Dios o vivir para mí, si no tuviéramos el pecado original sería facilísimo, pero teniendo el pecado original es una lucha terrible, y esa es la guerra del cristiano, y eso es lo que se llama vida cristiana, que la llevamos realmente, además en un mundo tan disipado y tan generoso en dar cosas para atraer la atención. Antiguamente uno, para tener un carro, tenía que estar trabajando toda la vida y si no se tenía que sentar en la puerta de la casa a mirar cómo pasaba el que había tenido más suerte. Ahora cualquiera puede tener con una deuda hasta las orejas, pero de todas maneras puede subirse un buen carro. 3 o 4 meses porque después lo tiene que devolver porque ya no tiene con qué pagar, pero por lo menos se subió. Y así con todo. Así llevan la vida, venden la vida a 12 cuotas sin intereses. 24 o 48, 70 y pico, como hacen ahora. 18 años para pagar un par de chanclas, después a los 2 días se la come el perro y tienen que seguir pagando las chanclas. ¿Por qué? Porque tiene que tener, porque ¿cómo voy a estar nosotros, voy a parecer diferente a los demás? Porque no entendíme que tengo que estar para salvarme y no para vivir de apariencias en este mundo. ¿Por qué? Porque Dios realmente cuando nos crea todo lo demás entre Él y yo para que me sirva de toda esa creación para llegar a Él, no para estancarme en la mitad. Yo tengo que subir al techo, se me viene la inundación y tengo una escalera y voy subiendo en el 4.º escalón y me gustó, pero qué lindo, que bien las plantas de los pies, cómo me descansa este 4.º escalón y se me sube el agua y me va a tapar el agua. No, pero podría haberme salvado, pero este escalón me gustó, entonces usé la escalera para quedarme en el 4.º escalón. No, la escalera me va a servir para subir al techo y salvarme. Así todas las cosas que están entre Dios y yo, solos venimos a este mundo y solo nos vamos. Y por más que nos quieran mucho, nadie se va a venir con nosotros. Además, uno de los martirios que se le ponía era atar un cadáver a un cristiano, un cadáver, para que los gusanos del cadáver se comieran al cristiano y se muriera de horror.
No, pues el día que nos moramos, que llorarán lágrimas de cocodrilo o llorarán lágrimas sinceras de tamaño de un aguacate, el asunto es que nadie va a querer meterse con nosotros en la caja. Por más que compremos una caja king size, vamos a ir solos. ¿Me explico entonces?